Continuamos en nuestro espacio en el día de hoy y justamente teníamos pautado una conversación con un esculcador, con uno que persigue la perfección del área jurídica, con un intelectual jurista con formación, yo digo, de investigador y de analista, además de abogado de los tribunales. Amadeo Peralta con nosotros en esta tarde. Un amigo. Además. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Feliz tarde y feliz estadía a todo el que se encuentre en un tapón como el que yo venía. Amadeo, hay muchos Mal temas. tiempo, buena cara, ¿no? Sí. Acabamos de tener casualmente, y es una casualidad de la vida, el Poder Ejecutivo acaba de emitir el decreto 4, vamos a ponerlo en contexto, el decreto 49422. 49422. Digo, perdón, 594. 59422. 59422. Así es. Ese es el decreto, en el cual designan a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, como directora del gabinete eléctrico. Nosotros hemos ponderado al inicio del programa, y todos estuvimos prácticamente contestes en las calidades que les adornan en lo que ha sido la gerencia del gabinete de salud, de las áreas de educación, y ahora le encargaron eso. Pero, ahí viene el pero. El 59422, el decreto con que la designan, acusa errores. Y el Poder Ejecutivo lo emitió en el día de hoy, pero hoy, 11 de octubre, tiene fecha del 12 de septiembre. 1. 2. Otro decreto, el 548, ¿es correcto, Anibelka? Sí. El 548 tiene fecha distinta de 23 de septiembre. 23 de septiembre, o sea, posterior a la fecha que acusa un número de decretos que es distinto. O sea, el del 12 de septiembre es el 594. El del 22 de septiembre es el 548. Error ahí. Pero además tiene en el contenido un mandato que ya no se corresponde con el nombre de una institución. Anteriormente había una institución que se llamaba Oficina Presidencial. Y ahora es de la información, de la tecnología de la información. De la tecnología de la información, OPTI. Ahora es Oficina Gubernamental de la Tecnología de la Información, OGTI. Que le cambiaron el nombre. Pero el decreto que acaba de emitirse tiene el nombre anterior. Queríamos decir... En ese sentido, si me permite hacer la aclaración, sí, que nos explicó Antoliano Peralta, para edificar de hecho a nuestra teleradio ciberaudiencia, que lo hemos informado de esta situación. Y él respondió de manera cordial, sí, también, de manera muy cordial, nos asume que el error está ahí, que está dado. Que el error está en que en ese punto el presente decreto lo que hizo fue copiar de manera literal lo que estaba escrito en el decreto 7121, que es de cuando se crea la OCTI. Es un decreto, digo, que cuando se crea, no, cuando se conformó la OCTI. Y que en ese momento, pues, todavía se manejaba el viejo nombre. Que esta vez se copia literalmente es esa parte que son los integrantes de la OCTI, que habla del Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y demás, y que solo se cambió o se actualizó quién la va a presidir, que en el pasado era el presidente de la República y ya esta vez es el Ministerio de la Presidencia. Entonces lo otro se quedó literal acorde a cómo estaba en el decreto del 2021, el 7120. Es decir, que yo puedo llamar a Amadeo, no Bernardo.
No. O sea, asumen que el error fue por un copy-paste de un decreto anterior. Pero que esta vez, en aquel momento, no se le cambió el nombre, pero esta vez se cambió quién integraba. Entonces, para hacer alusión al nombre, debían entonces hacer referencia al decreto que le cambió el nombre. Sí, la pregunta no sé es, si me entienden, sí. pero por ahí es la cosa. La pregunta es, Amadeo, cuando se producen errores en un decreto presidencial, ¿qué debe y manda la ley tiene que hacerse? Gracias. La ley en ese sentido no establece nada. Yo simplemente le puedo decir que eso es un error de la presión con la que se trabaja en la consultoría jurídica. A veces la rapidez. Yo he estado muchas veces ahí y ahí hay empleados que no tienen vida. Inmediatamente le hacen una llamada de uno de esos despachos para preparar algo. Suele suceder cualquier tipo de error. Pero por suerte, si luego de emitido un decreto de esa índole con algún error mecanográfico, no se ha creado ninguna situación jurídica, entiendo que no tiene ningún perjuicio ni para el Estado ni para nadie. Esos son errores materiales. De hecho, en consultorías jurídicas anteriores se ha cometido errores graves. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y le hago la pregunta porque ciertamente en otras consultorías eso ha ocurrido, pero señores, una consultoría jurídica del Poder Ejecutivo es algo Delicado. Usted puede convocar a una guerra sin querer. No es que este es el caso, pero me equivoqué y en vez de poner RR puse otra cosa. O sea, es muy delicado. No es una carta que yo le envío Eso a mi lo va a novio. analizar el Consejo de Seguridad. ¿Entiende? No es algo, no es una carta que le escribo a mi novio. No. Es la posibilidad material que tiene el presidente de la República de hacer leyes. Eso es una ley para los fines. Pero le voy a poner un ejemplo de una situación jurídica grave y sucedió en dos consultorías jurídicas juntas. Cuando aprobaron el Código Penal en el 2014, el código, para que nazca válidamente, tiene que pasar por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Correcto. Inicialmente el código salió de la Cámara de Diputados, fue al Senado, se le hicieron enmiendas y tenía que volver a la Cámara de Diputados. Eso fue cuando la observación que hizo el presidente de entonces. No, en el que le voy a decir el código lo aprobaron. Entonces, ¿qué sucedió? Sí, pero lo aprobaron con observaciones, entonces las observaciones Sí, exacto. fue donde no se acogió ese protocolo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? De la consultoría jurídica del Senado fue enviado a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, sin haber cumplido con el mandato legal. Y en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo emitieron el decreto 550-14, que aprobaba el nuevo Código Penal que entraría en vigencia dentro de 2 años. Ese código tenía muchos inconvenientes con el tema del aborto y 3 días antes de entrar en vigencia el Tribunal Constitucional estaba apoderado de una revisión solamente de los 3 artículos del aborto. ¿Y qué hizo el tribunal? Lo anuló por completo. Sí, y hoy no tenemos código penal por ese error. Aunque yo insisto en que eso no fue un error así, que eso fue un plan para que finalmente abortar por el mismo tema del aborto el código penal. Entiendo esa es mi lectura. Pero el error fue lo que sirvió de excusa. Claro, pero esa es la manera, complazco a todo el mundo. Ey, yo lo aprobé, yo lo promulgué, eso fue el constitucional que lo declaró así. Pero y no tenemos código. Ciertamente. Un error de procedimiento, no un error de la elaboración del decreto. No, de procedimiento de cómo actuó el Congreso para fines de la aprobación de esa. Exacto, pero en la consultoría jurídica anterior no debieron haber puesto al presidente a emitir el decreto 550 porque esa ley había nacido mal elaborada. Bien. Al final de cuentas, ustedes tienen mucha razón con la no aprobación de aquel código, porque si ese código hubiese estado en vigencia hoy actualmente, la situación del país fuera diferente. Bien. Amadeo, muchas situaciones
te aprovechamos caliente, acabando de llegar, con una circunstancia que se develara al inicio del programa hoy, estando tú de camino prácticamente. Agradecemos a Antoliano Peralta la gentileza y la delicadeza y la honestidad de plantearse, porque hay que tener muchas calidades para asumir y mucha integridad y humildad, para asumir, sobre todo, y humildad también, sobre sí. todo, para asumir de entrada cualquier error, no importa que errar sea de humano, la condición de humildad y la condición de integridad es lo que permite que cualquier profesional en cualquier área inmediatamente asuma la falla, no importa la magnitud de lo que sea. Esperamos pues el nuevo decreto o el decreto ya corregido para referir los mismos términos que hiciéramos al principio sobre las calidades de la vicepresidenta. Tan simple como eso. Antoliano. Amadeo. Antoliano, que nos envíe el decreto. Ok. Que lo estamos esperando. Ahí salió. A Amadeo Peralta entramos en un tema que viene trayendo muchos problemas en el país, que ha motivado confrontaciones, que ha traído sangre en muchos lugares. El sector inmobiliario de la República Dominicana acusa muchas falencias. Se ha prestado para muchas cosas. Tiene mucho tiempo patinando sobre sí mismo en términos legal y en términos moral, ético. Ahí está Bahía de las Águilas. Ahí está el este del país con muchos casos. Décadas van, décadas vienen y seguimos como repitiéndonos en sí mismos. Ahí está Punta Salinas en Baní. Ahí está La Ensenada. Ahí está otra playa en la parte este, oh Dios mío, donde estaba el problema de las drogas. En Miches. En Miches también hay un problema. Y allá en Las Terrenas también otro problema. Todos alrededor. Todo lo que sea mar Sí, tiene problemas. todo alrededor de lo mismo. Y uno felicita a Rainieri porque cuando tenía 24 años compró unos terrenos, no tuvo problema y construyó el más exquisito destino turístico del país, que es Punta Cana, pero otros que han querido hacer y convertir terrenos del país en exquisito destino turístico no lo han podido hacer porque se encuentran con que alguien falsificó documentos, alteró documentos, hizo cambios y al final terminó apropiándose de lo que no era suyo. Y el más desgarrador de esos casos es el de Bahía de las Águilas. En sentido general, ¿qué es lo que está pasando con el sector inmobiliario en el país que suceden tanto y tan repetidamente estas cosas? Se lo voy a resumir al país de manera llana. Lo que pasa es que aquí ha habido poca voluntad de apresar a los ladrones. Y hay muchas personas, inclusive con saco y corbata y de cuello blanco, que al final de cuentas se han dedicado siempre a robar tierras, a falsificar documentos, y la jurisdicción inmobiliaria, la inspectoría del Consejo del Poder Judicial ha hecho muchos esfuerzos por desvincular a muchos empleados de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, del Registro Nacional de Títulos, de los diferentes registros de títulos, hasta de tribunales de tierra, pero la tarea es ardua y al final de cuentas siempre se va a requerir voluntad. Y para que la seguridad jurídica y el problema de la tierra aquí se resuelva, tiene que haber una combinación, inclusive que el Ministerio Público pueda eficientemente hacer su trabajo, que las leyes no protejan tanto
a esos infractores. Cuando a una persona se le comprueba que ha falsificado, sea una determinación de heredero, sea que ha falsificado un título, que ha falsificado una cédula, el proceso penal es bastante tortuoso. Y como se trata de robo de terrenos, muchas veces en zonas turísticas, muchos empleados de la jurisdicción inmobiliaria terminan formando parte de las bandas que operan a nivel nacional. Hay un caso, por ejemplo, bastante sonoro en Higüey, donde había una persona altamente conocida que le decían el cojo, era un abogado. Ese hacía barbaridades, ese tenía esa zona en zozobra. La seguridad jurídica y el clima de inversiones estaba siempre a la deriva, hasta que a ese señor no lo metieron en cintura en la zona de Higüey. La inspectoría del Consejo del Poder Judicial en el año 2018-19 canceló 19 empleados de la Dirección Regional y Nacional de Mensuras Catastrales porque se dedicaban a aprobar deslindes de manera fraudulenta, deslindes que no proceden. Y cuando un deslinde no procede, lo que hacen esas bandas es que consiguen un título de tu casa y se hacían un deslinde de manera administrativa. Un deslinde administrativo es que no va al tribunal, no lo conoce un tribunal de jurisdicción original, y por eso tantos dolores de cabeza en las zonas turísticas. El ITI sobre derechos registrados demanda en nulidad de deslinde, pero al final de cuentas se pierde mucho tiempo en la jurisdicción inmobiliaria. Eso recorre, mejor dicho, casi 4 grados, primera instancia, apelación, la Suprema Corte de Justicia hasta el Tribunal Constitucional, pero el régimen de consecuencias, que es lo primero, está muy deficiente y muy precario. De hecho, el Estado Dominicano ha creado algunas unidades de recuperación también de terrenos robados del Estado, pero esas unidades, al no tener una capacidad económica habilitada, un personal que sepa de investigaciones, se han quedado muy rezagadas. Aquí, si el Estado se dedicara a recuperar las tierras que le corresponden, el Estado, yo le aseguro que tuviera casi con qué pagar la deuda externa, porque hay terrenos en diferentes jurisdicciones a nivel de playa, y el ejemplo más típico, ustedes lo tienen, Bahía de las Águilas. El Estado ahí puso su voluntad y no importa que los ladrones tuvieran nombres, fueran personas de cuello blanco, el Estado recuperó los terrenos de Bahía de las Águilas. Hoy, Bahía de las Águilas se está ofreciendo como el próximo destino turístico por las bellezas y el atractivo que tiene, pero lo primero que hubo fue voluntad. Luis José Chávez. Amadeo, la República Dominicana registra el tristemente célebre honor de encabezar la lista de países con mayor cantidad de accidentes de tránsito en el mundo. Y leo una nota publicada el 22 de julio, recién pasado. La República Dominicana ocupa el primer lugar en la lista de países con mayor tasa de mortalidad ocurrida por accidentes de tránsito en el mundo al año, según las estadísticas más recientes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, dadas a conocer por el portal de la cadena internacional CNN en español. Es decir, eso se agrega a la lista de primicias que registra nuestro país en el mundo. Hay muchísimas cosas que nosotros hemos hecho primero. Estamos a la cabeza de los accidentes de tránsito mortales en el mundo, aunque a nivel que no le gusta que le llamen accidentes. Porque no son accidentes. Bueno, está bien, pero eso es como tú sabes piensas. por qué no son accidentes. Bueno. Si tú sales con una goma lisa y unos frenos que no sirven y no usas el cinturón de seguridad y violenta el semáforo en rojo, ¿es un accidente? ¿En serio? Eso fue una imprudencia que trajo una consecuencia natural. Pero por tu formación en el ámbito jurídico, una persona con una cultura jurídica reconocida, y eso lo hemos verificado nosotros,
durante muchas conversaciones ante el país, quisiera preguntarte, ¿esto es un tema de legalidad, de que no tenemos los códigos, de que no tenemos las normativas correctas, aplicables a nuestra cultura, a nuestro nivel de desarrollo, o es un tema que tiene que ver con la capacidad o la calidad que tienen las autoridades para hacer cumplir la ley y los actores que intervienen en el mundo del tránsito y el transporte en la República Dominicana? Sí, ciertamente puedo comenzar diciendo, el país necesita que desde el bachillerato se den clases de tránsito. Yo tengo entendido que las clases de moral y cívica desaparecieron de las escuelas, a mí me la dieron. Bueno, eso es educación ciudadana también. Exacto. O educación para la convivencia también. Se le cambió el nombre, básicamente. Ok, entonces, cuando yo venía para acá, venía pensando solo y yo decía, si yo fuera director del Intran o si yo fuera director de la DGC, o sea, pero era por las imprudencias que yo veía en el camino. Uh-huh. Cómo los vehículos se te atraviesan, hacen muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos la ley 63-17 sobre tránsito y movilidad. Esa ley fue implementada en el 2017. Por un lado, es muy buena porque recoge todos los aspectos para ponerte una multa. O sea, ciertamente la DGSEC inclusive tiene mucha potestad para muchas de las actuaciones que realiza. Ahora, esa ley, a pesar de ser del año 2017, se ha quedado un poco rezagada, pero también es la falta de personal, la falta de recursos para esa institución como la DGC, porque el país le ha quedado grande, la capital también, para poder cubrir todas las zonas. Y le voy a mencionar algunos aspectos de la ley. Por ejemplo, esa ley tiene que ser revisada. Uno de los artículos de la ley establece la obligatoriedad de uno andar con dos placas, una adelante y una detrás del vehículo. La Dirección de Impuestos Internos hace muchos años que no le entrega a nadie dos placas, pero esa es la ley. La propia ley, por ejemplo, en el artículo 303, que ya es el área de las sanciones, el área penal, se ha quedado escasamente vulnerable y al final de cuentas hay mucha impunidad en el artículo 303. Y ese artículo establece lo siguiente: todo aquel que cause la muerte de una o más personas en un accidente por su imprudencia, por su torpeza, por su negligencia y cualquier cosa que usted le quiera agregar, será condenado a una pena mínima de 1 año y a un máximo de 3 años. Todo aquel que por su torpeza, imprudencia, negligencia. Entonces, ¿qué sucede? Esa ley, aún una persona ande bajo los efectos de la cocaína, no te aumenta ni media hora de pena. No importa si un conductor de un autobús mató a 64 personas que iban adentro, no te aumenta ni 15 minutos de la pena. El que ande borracho no te sirve de nada para aumentar la pena, ni que ande sin licencia, ni que ande sin seguro. Entonces ustedes ven un ejemplo. No hay atenuantes, agravantes ni nada. O sea, son agravantes lo que te mencioné, pero la pena es la única, 3 años la pena máxima. Entonces, para una familia que vaya de manera decente, que no ande en esas actividades bebiendo, y una persona le causa un accidente y mueren 3 personas, o sea, es injusto, eso no es justicia, que una persona pierda a un familiar por culpa de otro que andaba borracho, andaba bajo los efectos de la cocaína, y en un proceso penal tortuoso, tal vez logre que le impongan 3 años. El caso que acaba de suceder en la autovía del Este es un caso que pone a la República Dominicana en una mala situación
afecta al turismo. Ha quedado muy evidenciado la calidad y la capacidad del chofer que ponen a manejar un autobús turístico con todas esas personas. Y ahí fallecieron hasta el día de hoy 4 personas. 4 personas. Hay posiblemente cerca de 20 o 25 heridos. Ese conductor, no importa que tuviera cocaína, no importa que se vea metido más cocaína, al final de cuentas, si a él lo condena, le van a imponer 3 años de prisión, pero el daño que está recibiendo la República por esa imprudencia, esa torpeza, esa negligencia, ese exceso de velocidad, yo no tengo cómo calcularlo porque no es fácil. En otro orden, y yo me voy a Punta Rusia, ya que usted mismo ha sido portador de muchas denuncias que tienen que ver con el abuso, con la ocupación de tierra y demás. Entonces, se informó, todavía no conocemos los detalles, pero sí se informó que la Suprema Corte de Justicia declaró inocente por insuficiencia de pruebas a un diputado acusado de ocupar de manera ilegal, junto a su chofer y otras personas, una propiedad en esa zona. ¿Cuál es la realidad de Punta Rusia y qué significa para esa comunidad esa sentencia? Bien, para que nos haga la historia completa, permítanos, Amadeo, ir a una pausa comercial y al retorno la historia completa y la respuesta a lo que pregunta Aníbal Carrosario, con tu permiso. Super 7, y bueno, nuestro invitado ya le habíamos preguntado y lo voy a reiterar de manera sucinta a propósito del caso de Punta Rusia, que es una comunidad, mucha gente la ubica en Montecristi, otros dicen que también Puerto Plata le toca, pero bueno, ahí, sí. Se llega por todos esos sitios. El tema es que en Punta Rusia hay cada día más y más denuncias de atropello, de gente que se adueña de lo ajeno de manera irregular, y en ese contexto someten a la justicia a un diputado de la República, apellido Domínguez, del partido de gobierno. La Suprema conoce el caso por su jurisdicción privilegiada y finalmente a él lo descargan. Aunque la sentencia todavía no se conoce a plenitud, sí se adelantó de que habría insuficiencia de pruebas para probarle a él, valga la redundancia, que él ocupó de manera ilegal una propiedad que era privada. En el contexto de toda la comunidad y de un reclamo de tierra y de legalidad, ¿qué puede significar una sentencia de este tipo? Ustedes le dieron permiso a Mariela para que esté allá hoy. Mariela está en Montecristi. En Punta Rusia. En Punta Rusia. Sí. ¿Usted le dio alguna? Qué detalle. ¿Usted le ordenó una buena bienvenida? No, yo le dije, yo llamé allá que la reciban, que cualquier cosa que me llamen de allá. Con la Una banda, reina, con la una- banda de ok. música que la Como ella se reciba. merece. Con bombos y platillos. Sí, sí. Bueno. Pero perdón, antes de contestar, usted es el abogado de la otra parte, ¿verdad? Yo represento a muchos afectados en Punta Rusia, sobre todo con todo eso desórdenes que hay allá, todo ese robo de tierra, deslindes fraudulentos. Allá eso es una película permanente. La verdadera inseguridad jurídica está hoy en Punta Rusia. Entonces, mire qué es lo que está pasando en Punta Rusia. Allá un grupo de personas, incluido, como yo mencioné también anteriormente, porque las historias se repiten, pseudoempresarios, se dedicaron a falsificar una determinación de herederos. Y con esa determinación de herederos falsa, quisieron pegársele a un señor que el señor es de origen alemán, se fue a vivir a España y que aquí en el país no dejó ningún descendiente. Y falsificaron esa determinación de herederos y obtuvieron unas cartas constancias. Cartas constancias son una especie de títulos provisionales que no te dicen en dónde está la tierra que tú alegas Son tener. muy general. Exacto, sino que tú tienes un derecho en esa parcela. Esas cartas las guardaron por un tiempo.
para ver si se iban borrando las huellas del fraude, pero no pudieron borrarla. Posteriormente los delitos allá se incrementaron en el 2018 cuando se deslindaron la playa La Ensenada, se deslindaron a Punta Rusia y se deslindaron ese litoral costero. Comenzaron a robarle viviendas a las personas allá. En Punta Rusia, tu casa, esa banda la deslinda de manera administrativa sin que tú te enteres, y de buenas a primera, al otro día tu casa tiene otro dueño y ese dueño se aparece en la puerta de tu casa y te dice, si tú no me compras te voy a desalojar. Entonces, como yo dije anteriormente, porque eso se repite en todas las zonas, esas bandas que operan en Punta Rusia siempre van a tener el contubernio hasta de autoridades en el Ministerio Público, porque las reparticiones siempre son buenas. Yo mismo a veces no sé por qué el robar atrae a tanta gente, y gente que inclusive a veces uno dudaba el que fueran de ese grupo. Y siempre lo digo porque difícilmente yo preste mi nombre para que pongan una casa a nombre mío donde yo no he puesto un peso en esa casa. Y de buenas a primeras yo ponerle una querella al dueño diciéndole al dueño que tú eres un invasor y que tú te has metido en mi casa. O sea, eso es imperdonable, pero eso es lo que pasa en Punta Rusia. Y en otros puntos del país. Y en otros puntos del país. Entonces, la Procuraduría General de la República tiene que estar casi ya por concluir y publicar una investigación que es lo que va a dar vida, va a dar un poco de tranquilidad en la zona de Punta Rusia y va a parar las operaciones de esas bandas, de esos carteles. Esas investigaciones van a determinar el modus operandi de cómo obtuvieron la determinación de heredero, cómo se obtuvieron los delindes de manera fraudulenta. El Tribunal Disciplinario, inclusive del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, emitió 4 sentencias disciplinarias donde le suspendió el exequatur a un agrimensor, se llama Segundo Antonio Brito Malte, allá en Santiago, que es el responsable de todos los delindes fraudulentos que ahí se han estado dando. Tenemos que preguntar para conectar eso que usted está diciendo con algo que impacta bastante. Ok, autoridades de la Fiscalía podrían estar involucradas, de la misma Procuraduría, autoridades en sentido general, pero tenemos a un legislador que aparentemente está también involucrado en todo esto y es la persona a quien se le ha dado o se le ha descargado de que esté apropiándose de tierras que no le pertenecen. Entonces a mí me gustaría saber en ese sentido, o sea, ¿cuál es la opinión que usted tiene? Si entiende que ahí y en el caso de él de manera particular se ha sido justo o él también entra dentro de esas bandas que se apropian de terrenos que no les corresponden, tomando en consideración el video que salió en todos los medios de comunicación y por redes sociales, donde un abogado junto con el hijo de este legislador decía que atento a granos ellos iban a apropiarse de ese terreno y el área de playa y todo lo demás. Sí, las 2 personas que salen en ese video son 2 abogados del diputado que ustedes mencionan. Okay. Y también aprovecho la ocasión para aclararle el proceso que se estaba llevando es solamente, lo que pasa es que él tiene muchos procesos. En Punta Rusia él ha causado muchos problemas. A la misma persona. Okay. Exacto, el mismo diputado. Hernández. No, Gregorio Domínguez. Gregorio Domínguez, legislador. Él es legislador de Santiago, creo. De Santiago. De Santiago. Aunque tiene propiedad o hace vida en Punta Rusia. Okay. O sea, llegó a Punta Rusia a todo estos desastres con estos títulos fraudulentos, con estos delindes fraudulentos. Por ahí nadie ni siquiera lo conocía. Entonces, ¿qué pasa? El proceso que estaba siendo llevado era solamente por un caso,
por desalojo ilegal y demolición de una vivienda de la señora Nelly Capellán, solamente de ese caso. Entonces, en el proceso entero siempre se le intentó echar la culpa al empleado del diputado y al palero que derribó la casa bajo el alegato de que él no se encontraba presente en el momento del desalojo. Hay 6 testigos que corroboraron su presencia en la zona, pero el argumento que ha esgrimido es que ese empleado fue y contrató esa pala y fue y derrumbó esa casa. Actuó por voluntad propia. Y que él no lo ¿Qué se le sabía. ocurrió? Exacto. A él le cogió con esa casa. Al empleado le cogió con esa casa, no tenía nada que hacer en plena pandemia y fue y alquiló una pala a 3,000 pesos por la hora, la alquiló por 3 horas y entonces ya ustedes saben la otra mitad de ese cuento. Entonces el diputado niega de que esa propiedad era de él o que él haya querido que él tomarla. haya ordenado O que- desalojarla. Sí, pero además de la ordenanza, él no, o sea, se niega ya a decir que ya esa propiedad le pertenece. Lo que pasa es que esa misma propiedad en el cual hicieron el desalojo ilegal y la destrucción de la casa Sí. viene producto de un deslinde fraudulento que se le hizo al terreno que ocupaba Nelly Capellán. Al igual como son cerca de 56 deslindes fraudulentos de diferentes casas, de diferentes terrenos que están ocurriendo allá. Entonces, yo soy de lo que digo. Ustedes recuerdan a un sindicalista que cada vez que cometía un crimen ponían al chofer a que pagara por el crimen Sí, está cumpliendo 30 años. y hoy está cumpliendo 30 años. Al final de cuentas, vamos a ver si el empleado y el palero están en la capacidad de coger 5 años de prisión para protegerlo a él por ese caso, porque son muchos casos lo que hay. Aunque Amadeo, yo quiero retornar al tema del accidente que vimos lamentable en Bávaro y el conductor. Las autoridades se enfocaron en buscar e identificar la culpabilidad del conductor. Inclusive se reveló que estaba bajo los efectos del consumo de sustancias, de cocaína. Ahora, no ha habido información o no se sabe si es que el autobús en el que provocó el accidente el conductor es de su propiedad o es de una empresa. Y en ese sentido, ¿qué pasaría con esa empresa dueña de ese autobús que ha provocado la muerte de 4 personas y más de 15 o 20 lesionados? ¿Y quién está cubriendo, o si en este caso le tocaría a esa empresa también cubrir los gastos médicos y que se haya incurrido en toda esta situación de este accidente? ¿Tiene información de qué ha pasado en ese caso con la empresa dueña de ese autobús? Sí. Yo le puedo decir, de manera inicial, todavía es muy prematuro para muchos de los procesos en el caso de ese accidente. ¿A qué me refiero? Todavía en este momento se están levantando las actas, los certificados médicos. Todavía las víctimas no han apoderado abogados, todavía no ha sido apoderado el Tribunal Especial de Tránsito de ese proceso. La empresa propietaria del autobús, no tenemos ninguna confirmación de que esté asistiendo económicamente a esas personas que vinieron a vacacionar Suero al país. Service, que parece que no tiene dueño, pero se llama Suero Service. Y yo también quiero hacerle de conocimiento al país y ojalá que el Intran también le ponga atención a esto. Hay muchas de esas empresas de turísticas y de transporte de pasajeros que para evadir responsabilidad, sobre todo con los choferes y responsabilidad civil de las empresas, lo que hacen es que están comprando en sociedades de carpetas, sociedades que no tienen un local comercial, no tienen un empleado, no pagan el seguro social, no tienen una cuenta bancaria, no tienen vida jurídica de ninguna índole que no sea solamente poner la matrícula de ese autobús a nombre de esa sociedad. ¿Qué pasa con eso? En el caso del chofer,
que le quieren cancelar la licencia o el Intran dijo que le iba a cancelar la licencia, jurídicamente puede hacerlo alguna A él y a institución. todo el que quiera. Pero- Y fue más lejos. Bernardo, permite que él termine de contestar la pregunta, la responsabilidad de esa empresa, y luego entonces vamos al tema de la licencia del chofer, Ok. por favor. Entonces, en el tema de la responsabilidad de la empresa, va a suceder, como yo he visto que ha estado sucediendo, que esos afectados van a contratar abogados, van a obtener una sentencia gananciosa, van a obtener una condena en el ámbito penal contra el chofer y van a condenar a una empresa de carpeta que no tiene ni siquiera cuenta bancaria. El Intran tiene que ponerle atención a eso, porque esas Disculpe, empresas... ¿usted lo dice en sentido general o en este caso específico? No, en sentido que Suero general. Service sería de carpeta. No, en sentido general. O sea, sucede en muchas localidades del país. Entonces, al final de cuentas, eso se transfiere en una frustración, en una impunidad y en una burla a la justicia, a esos afectados, el que tengan una sentencia sin ningún tipo de respaldo económico. Amadeo, sí, Disculpa, porque Bernardo estaba en turno, sí. Sí, es relativo a la licencia que ha anunciado el Intran, que la va a cancelar, e incluso fue más lejos. Su director dijo, y todos los choferes también, ¿se la cancelamos o que nos la traigan? ¿Puede cancelarla legalmente? No, mira, el artículo 212 de la ley 6317 de tránsito establece las causas por las cuales una licencia puede ser cancelada. Entre las causas están la primera, por fallecimiento del propietario de la licencia, del titular. 2, si a esa persona lo declaran interdicto. Interdicto es, lo declaran loco o con alguna enfermedad que no pueda... ¿Usted cree que el tema de la droga también puede incidir? Del consumo. Lo que pasa es que en el artículo 212 no está contemplado el uso de sustancias narcóticas. Entonces, una tercera causa es, para cancelar una licencia, es la renuncia del titular de la licencia, que ya yo no quiero esa licencia y se la cancelan. La cuarta causa es que sea ordenado mediante una sentencia por un tribunal competente. Entonces, el Intran puede tener la facultad solamente de impedirte la renovación en el momento que se venza, pero no te la puede cancelar. Tiene que sobrevenir dentro del proceso penal, que va a ser bastante largo y tortuoso por la gran cantidad de afectados que tendrá. Ahí en ese proceso es que el Intran tiene que pedirle al tribunal la cancelación de la licencia por el hecho grave que ha causado, y el juez va a ponderar esa solicitud y va a decidir si lo hace o no lo hace. Yo dije al inicio que aunque la ley 6317 es del año 2017, hace 5 años, esa ley también hay que revisarla. Ahí hay muchas disposiciones que tienen que ser actualizadas a la realidad dominicana. Le voy a poner un ejemplo también. Lo que pasa es que este ejemplo es repetitivo. Pasó allá en la Autovía del Este. Ustedes recuerdan el caso que pasó en el barrio María Auxiliadora, donde una joven se llevó a varias personas que jugaban dominó. Mató 2. Y mató 2. Al final de cuentas, esa ley ha sido frustratoria para esas familias. ¿Por qué? A esa joven no importa si andaba manejando de manera atolondrada, imprudente, temeraria. A esa joven le impusieron arresto domiciliario. Ella debe estar en la casa escuchando el programa. Pero caramba. Pero tiene 2 muertos arriba. Y no fue un accidente fortuito, porque el video es bastante desgarrador. Entonces, ese mismo tipo de situaciones pasa frecuentemente en la autopista Duarte. En ese caso del barrio, no incide también que las víctimas mortales, esto sin ánimo de justificar, pero no incide también que las hoy víctimas mortales estaban utilizando la vía, la calle,
como patio de su casa, entiendas, estaban jugando dominó en la vía pública, ni siquiera en la acera, en la vía. En la calzada. Sí, Yo que soy un crítico de la ley, te voy a decir que la ley de tránsito y movilidad no prohíbe jugar dominó en la calle. Para que ustedes sepan. Bueno, pero no se supone, no habla de que la acera es del peatón, de que la calle para el tránsito vehicular. Porque hay cosas también, y discúlpeme que ustedes, los abogados, le buscan unas vueltas porque es un tránsito vehicular. No. Ya dentro de la realidad práctica es un acto imprudente jugar domino en la calle. Yo hice la mención porque lo que la ley no prohíbe está permitido. O sea, la ley no dice de manera clara que la vía pública que está asfaltada de negro debe usarse exclusivamente para el tránsito. Y mañana, si yo quiero mudarme a la vía pública, yo lo puedo hacer. Porque la ley no lo prohíbe. Si te dejan fácilmente te muda, pero... Hay mucha gente que han tomado las calles, las aceras y todo. Exacto. En los barrios aquí... Construyeron. O sea, utilizar la acera para mi provecho personal, para yo poner ahí mi taller de mecánica, mi tienda. Eso no está prohibido tampoco. O sea, lo puedo hacer. En Y los no barrios, me pueden condenar en los por barrios eso. no hay espacios públicos. No, pero eso en eso los es una barrios normalidad. populares no hay espacio Pero eso es una público. normalidad. Yo lo pregunto en el sentido de la ley. O sea, la ley me protege. Si yo de repente mañana digo, no, yo me voy a mudar a esa acera. O sea, Pregunto. ya el espacio público ahí varía mucho porque el ayuntamiento puede interceder en remover cualquier situación. Hasta un puesto de venta de frutas, el ayuntamiento te lo Y lleva. está Por eso consignado digo, pues, en resoluciones. Una pregunta que voy a hacerle a Amadeo. Si hay un sector laboral que está, diría uno, profusamente organizado, es el del transporte. Aquí existen tantas siglas de sindicatos que prácticamente resultan impronunciables y mucho menos es difícil de recordar. No me atrevería a citar, por ejemplo, el sindicato de Boca Chica, el sindicato de Jaina, pero donde quiera hay un sindicato, un gremio o una organización que reúne a los miembros de esa comunidad laboral. Entonces, ese sector no debería tomarse en cuenta para hacer acuerdos. Acuerdos de cosas tan elementales como para decir, ¿pueden ustedes fiscalizar? ¿Pueden ustedes trazarle pautas de comportamiento, de ética en el ejercicio de su responsabilidad laboral a los miembros de ese sindicato? ¿Podrían ustedes ponerse de acuerdo, por ejemplo, a respetar determinadas normas que tienen que ver con la seguridad del tránsito? No rebasar de manera temeraria por la derecha, eso lo manda la ley, pero aunque la ley aquí lo dice todo, pero no se cumple. Ahora, no podrían esas personas agrupadas en sindicatos, federaciones, confederaciones, etcétera, ponerse de acuerdo para asumir voluntariamente. Y lo digo por un caso, y con eso cierro. Ay, perdóname, Chávez, ¿no cumplen ellos la ley que les obliga? No, pero déjeme decirle, también falta un nivel de acuerdo y de articulación que deben asumirlo y promoverlo las autoridades. Lo digo por un caso, Amadeo. Siendo Johnny Ventura síndico, yo era el secretario general, nosotros decidimos afrontar el problema de la contaminación visual. ¿Qué hicimos? Convocamos a las asociaciones de empresas de publicidad, convocamos a las empresas de vallas, convocamos a los partidos políticos, convocamos a los vecinos, convocamos al Ministerio Público y creamos un reglamento municipal de publicidad exterior. Y cuando se aprobó esa resolución y se anunció limpiando la ciudad de todo lo que había en los espacios públicos, entonces convocamos a los candidatos presidenciales. Los sentamos en el Palacio Consistorial y no se me olvida una palabra de Hipólito Mejía. No voy a pintar ni una piedra. Y déjame decirte que desde entonces, estoy hablando del año 2001, más de 20 años, la ciudad de Santo Domingo se mantiene totalmente limpia y libre de contaminación visual. Y fue resultado de un gran acuerdo y, lógicamente, del seguimiento de las autoridades. Eso no es posible en el caso, por ejemplo, de los conductores y transportistas. Siempre que haya voluntad
se puede lograr muchas cosas. Donde no existe una disposición y esa voluntad, será muy difícil, pero te puedo hablar de la ley de tránsito. Establece de manera clara la supervisión que tiene el Intran sobre esos sindicatos, sobre los locales, sobre los vehículos, la inspección de los vehículos de transporte turístico. Lo que sucede es que muchas veces por falta de personal, falta de recursos, falta de voluntad. El Intran alegó que, por ejemplo, la inspección técnica vehicular, que es mandatoria para todos, todavía no estaba en vigencia porque no había reglamento, que ya tienen reglamento y que a final de mes van a empezar una licitación para escoger la empresa y entonces aplicar eso ya para el año que viene. En ese caso. El día que empiecen con la inspección vehicular, ojalá que comiencen por los autobuses de San Cristóbal y ahí decomisen mucho machete, mucho bate, muchas armas blancas. Chilena. No, pero Chilena. eso en la inspección técnica no sale. Porque usted puede sacar eso de su vehículo, eso no es parte del Pero vehículo. eso puede ser parte de un gran acuerdo. Acuerdo, pero la ley prohíbe eso. Un pacto las armas nacional, un pacto nacional sobre el transporte que involucra a todos los actores del sector. Mira, la ley de tránsito, yo dije al inicio, es tan amplia que tiene disposiciones que no se cumplen. Hay un artículo específico que prohíbe los parachoques, o sea, esas defensas que usan mucho de esos minibuses, utilizan de manera abusiva. Eso está prohibido totalmente en la ley. Compite con los tanques rusos en Ucrania. Entonces, ¿cuántos vehículos apresan día por día? Ninguno. ¿Cuántos multan? Ninguno. Eso es lo que pasa. Don Amadeo. Entre tránsito, ¿verdad? Entre choques. Bueno, sí, a nivel que le toca su traguito de agua. No, a don Amadeo. No, sí. Bien, agradecemos al licenciado César Amadeo Peralta el haber estado con nosotros Así es. hoy en Ahora en la Super 7 y nosotros nos vamos. Y yo espero que cuando él vuelva haya condenas, ¿verdad? Exacto. Y también cuando yo vuelva, ayúdenme a decir de qué hablamos porque tenemos muchos temas diversos. Gracias, don Amadeo, y vamos a la pausa.